Bueno, vamos a saludar a un gran profesor, embajador, una persona que sabe mucho desde el Uruguay. Él fue profesor, ex profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Uruguay y de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, negociador uruguayo del Tratado del Río de la Plata y del Estatuto del Río Uruguay, ex embajador de su país, ex presidente de la Administración de Puertos del Uruguay y de la Comisión Interamericana de Puertos. Fue presidente también de la delegación del Uruguay que redactó la Convención de Derecho del Mar. Bienvenido, querido amigo ya, Edison González Lapeyre. ¿Se pronuncia así su apellido? ¿El segundo por lo menos? No, Lapeyre simplemente. A Lapeyre. Sí, efectivamente. Pero efectivamente. es de origen francés, ¿es verdad? Es verdad, correctamente, sí señor. Lapeyre, Edison González Lapeyre. ¿Cómo le va? Le habla Bruno Masi. Usted fue embajador también de su país, ¿verdad? Efectivamente lo fui ante los gobiernos de República Dominicana, Barbados, Haití, Grenada y representante permanente del Uruguay ante la OEA. Bueno, evidentemente tiene un bagaje muy importante y me va a ser más fácil, disculpe usted, porque tiene otros estudios. Usted es un hombre científico en lo suyo, pero me va a ser más fácil referirme a usted como embajador, si no le cae mal eso, ¿verdad? Porque yo tengo entendido, yo tengo entendido que los embajadores siempre son embajadores, más allá que no estén en funciones. Bueno, embajador González Lapeyre, tenemos acá, fue convocado el embajador justamente de Argentina, fue convocado por el canciller acá en Asunción, después de esas declaraciones un poco subidas de tono que tuvo Óscar Domingo Pepo respecto a lo que está pasando en la hidrovía. Y bueno, porque los argentinos, como de costumbre, se adelantan y de manera unilateral hacen las cosas a veces que corresponden a varios otros países, no solamente a ellos, en vez de consultar directamente las presionan hacia la dirección que a ellos les convenga más. Y entonces estamos en este entredicho que no sabemos cómo salir de él y necesitamos solución a todo este conflicto, a este impasse. Por eso nos vino a la mente consultar con usted. Ya lo presentamos con todas las habilidades y bondades suyas. Fue negociador de su país del Tratado del Río de la Plata, del Estatuto del Río Uruguay. También fue presidente del Uruguay, que redactó la Convención de Derechos del Mar, etcétera, etcétera. Y esto de la hidrovía se basa, y el Uruguay creo que también está al tanto de esto, porque es el quinto país de los que se reunieron para redactar ese tratado de 1991 en Santa Cruz de la Sierra y 1992 de Las Leñas, Mendoza, Argentina, sobre la libre navegabilidad. O sea, la hidrovía tiene liberación absoluta de todo tipo de barcazas y de embarcaciones por el río que conforma ese mundo de nuestras, ¿cómo que se llama? El mundo de la hidrovía en este caso. ¿Cuál sería la opinión suya respecto a este impasse? No sé si es la primera vez que usted tiene o puede analizar una cosa así, o ya hubo experiencias con su país también similares respecto a la Argentina con esto que está sucediendo en esta hidrovía Paraguay-Paraná, en este caso, embajador González Lapeyre. Bueno, lo que refiere a nuestras relaciones con la República Argentina, afortunadamente, con la firma del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo
que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1973, hace 50 años, se estableció todo un sistema estatutario en el Estado y en el Frente Oceánico que ha permitido resolver las diferencias que pudiesen surgir dentro del seno de comisiones binacionales que han funcionado satisfactoriamente bien. En el caso específico de la hidrovía Paraguay-Paraná, este es un conflicto que ha alcanzado dimensiones que yo considero de carácter excepcional. Y he manifestado que considero un gran error jurídico lo resuelto por las autoridades argentinas y además un grave error político y diplomático. Es un grave error jurídico porque implica en primer lugar la violación del Tratado de Brasilia, constitutivo de la Cuenca de Plata del año 1969, que establece la obligación de los países que integran la Cuenca de Plata de facilitar la navegación en sus cursos fluviales. Y es un error también jurídico porque viola el Tratado de Santa Cruz de la Sierra, el que regula el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná. Los artículos 5 y 6 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra son categóricos. Claro. Es decir, sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen o título o tributo o derecho sobre el transporte. Eso lo dice el artículo 5. Y el artículo 6 refiere a algo que me pareció sumamente disparatado de parte de la Argentina, que fue establecer una tasa diferencial para los buques de su bandera y para los buques de tercera bandera que naveguen por el río Paraná. Creo yo que es absolutamente claro el artículo 6 cuando termina diciéndose no pudiéndose realizar ningún tipo de discriminación por razón de la bandera. Yo creo que esto es una realidad muy contundente que debe ser acatado por la República Argentina. Es verdad que el artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra le permite establecer tasas, pero las tasas tienen que ser retributivas por servicios efectivamente prestados, dice el artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Sí. Y en este caso, en el tramo de confluencia de los ríos Paraguay y Paraná hasta la ciudad de Santa Fe, no han habido hechos que puedan significar una tasa como una equivalente contraprestación a esos servicios. Y creo yo además que es un error muy grave el haber incautado un buque, el haber tomado medidas de coerción contra naves de bandera paraguaya. Me parece que en ese sentido es un poco retraer algo que fue derogado ya en los tiempos de Napoleón con el Código Civil de 1804, la prisión por deudas. No se explica en las relaciones entre nuestros países que se hayan tomado medidas de carácter policial tan graves con los perjuicios que obviamente esas medidas le causaron a los armadores y obviamente a la República Hermana del Paraguay. Embajador, muy cierto lo que dice usted y por supuesto que apoyamos lo que también usted está, suscribimos lo que dijo porque tiene todo el peso, digamos hasta científico, porque eso está avalado por tratados, no es una cuestión que se antojadiza, que se nos ocurre a nosotros. ¿Por qué a su criterio desoye la Argentina o borra con el codo lo que firmó con la mano en estos tratados mencionados? Porque esa es la verdad. El tratado de 1992 de Mendoza, en su propio país, suscribió la Argentina. ¿Y cómo puede pasar por encima de eso ante una situación que a todas luces va contraria a los intereses del propio país, también Argentina, y de las naciones que también conforman la hidrovía, el caso de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, etcétera? ¿Qué mirada tiene usted respecto a esto? Bueno, es muy difícil indagar las intenciones, las razones que justificaron estas medidas que estamos criticando duramente. Lo que importa es el escenario actual, sí, donde yo quiero enfáticamente felicitar al presidente del Paraguay, que ha tomado medidas de retorsión, de represalia,
que indican dignidad, que indican respeto a la soberanía y que, sobre todas las cosas, la observancia de los tratados internacionales. Mi saludo y mi felicitación al pueblo del Paraguay por tener un presidente que sabe defender los derechos de ese querido país. En segundo lugar, frente a estas medidas, yo creo que lo que cabe ahora es la conciliación de intereses. Vamos a buscar la vía diplomática. Se cometió un error por la Argentina, un error grueso, pero hay que enmendarlo. ¿Y cómo hay que enmendarlo? Personalmente, yo que tengo, como podrán imaginar a esta altura de la vida, una larga experiencia en negociaciones diplomáticas, yo creo que el camino que se debe recorrer es el de permitir que en un futuro, después que la República Argentina realice las obras aconsejables de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de este tramo del río Paraná, pueda percibir una tasa, como dice el artículo 9 de Santa Cruz de la Sierra, retributiva de los servicios que estaría brindando para mejorar las condiciones de navegabilidad. Pero no una tasa de 1,47 por tonelada de registro neto de las embarcaciones, que me parece absolutamente exagerada. Yo creo que ese es el camino. Una vez que la Argentina esté prestando efectivamente esos servicios, yo creo que va a tener derecho a hacer, digamos, adoptar una tasa que sea equivalente y razonable a los servicios que puede estar prestando. Y esa sería la vía del acuerdo, terminar con estas medidas que se hicieron por la República Argentina y admitir en un acuerdo donde participen todos los países que forman parte del sistema, una solución del cual se pueda habilitar en un futuro, una vez que se consulte también a la Comisión Permanente de Transporte de la Hidrovía, sobre lo que se puede hacer para mejorar las condiciones de navegabilidad y sobre esa base, si la Argentina realiza esas obras y presta efectivamente, como dice el artículo 9 del Tratado de Santa Cruz de la Sierra, eso que pueda percibir una tasa de peaje. Bueno, usted dijo recién, embajador González Lapeyre, que se consulte al equipo, digamos, a los representantes de los países de la hidrovía, cosa que no existió nunca, porque esta decisión unilateral tomada por Argentina vino así de repente y nos desayunamos todos, no solamente los paraguayos, sino también la gente, bueno, que maneja los otros países, incluyendo el suyo. Porque nosotros somos vecinos y amigos. Geográficamente no nos vamos a mudar nunca nosotros. Vamos a estar siempre en el mismo sitio, tener que subsistir y convivir hasta que Dios diga basta. Entonces tendríamos que hallar una solución mucho más amistosa, como que vecinos y amigos, ser vecinos y amigos siempre, colaborar con el uno con el otro, porque al final de cuentas todos nos necesitamos. Porque si empezamos o si sale de acá de Asunción una embarcación con el Jesús en la boca, no sabiendo si va a poder pasar o no ese tramo allá de la región argentina, por la hidrovía Paraguay-Paraná, y tener siempre listo un equipo de juristas para tratar de defender una posible detención o embargo de esa embarcación, es de locos, ¿verdad? Porque tendríamos que aclarar, y estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2023, hace 23 años que comenzó el siglo XXI, y no puede ser que este tipo de historias que quedaron muy atrás en la época de la colonia sean otra vez reflotadas, reverdecidas, en vez de pensar mucho más a nivel unidad, digamos, entre todos nosotros, y pensar mucho más de manera colectiva. También está lo del Mercosur, que no sé qué... Disculpe usted el término, ¿qué pito hace el Mercosur en esto? Porque se fundó hace más de 30 años el Mercosur, justamente para librarnos de estas historias. Está bien, el Uruguay y el Paraguay son países más pequeños y justamente también se pensó en ellos en el Mercosur, cuando se gestó el Mercosur.
¿dónde está el asidero? Yo sé que hay que pensar para adelante y hay que enmendar estas historias, pero ¿qué pasa con el Mercosur? ¿Por qué no poner a prueba, en este caso, lo que se creó hace más de 30 años en el Tratado de Asunción llamado Mercosur, embajador González Lapeire? Bueno, este es un tema sumamente complejo, donde mi país, a través de su presidente, el doctor Luis Alberto Lacalle Pou, bisnieto de un hombre muy querido en el Paraguay, de una figura extraordinaria como fue Luis Alberto Herrera. Uh-huh. Luis Alberto Herrera quería tanto al Paraguay que cuando la guerra del Chaco se alistó en el ejército paraguayo y fue al frente. Ese era Luis Alberto Herrera, que además fue una figura política de una enorme trascendencia en el siglo XX en nuestro país y que escribió sobre estos temas su libro La clausura de los ríos. El presidente Luis Alberto Lacalle Pou, en una posición que yo respaldo totalmente, ha sido categórico en establecer la necesidad de flexibilizar el Mercosur y permitir acuerdos bilaterales y promover una maquinaria que cada día más se va enlenteciendo. Es fundamental dinamizar el Mercosur para abrir los mercados a nuestros productos. El Paraguay ha crecido enormemente en estos últimos años, transformándose en un gran exportador de productos agrícolas y ganaderos. Pero requiere, como requiere la República Oriental del Uruguay, de mercados que hagan que sus productos sean pagados en precios razonables. Y para eso es fundamental que el Mercosur, como lo ha dicho el presidente Luis Alberto Lacalle Pou, tenga esa flexibilidad de que carece en la actualidad. Pienso que en esta materia el presidente Peña y el presidente de Lacalle Pou van a recorrer senderos comunes. Sí, justamente hoy estuve leyendo que hay una nueva alianza portuaria, por ejemplo, entre el Uruguay y el Paraguay. Esto viene de Montevideo. Inició ayer la instalación de 3 nuevos escáneres para contenedores en el puerto de Montevideo, de los cuales 2 serán fijos y 1 móvil, que permitirán un aumento en el monitoreo de hasta un 75%. Esto con relación a todo eso que también hay que controlar más lo que pasa por Montevideo y también lo que se embarca acá en Asunción. El director de aduanas del país sudamericano, Jaime Borgiani, dijo a la prensa que el contrato con la empresa S2 Global supone el arrendamiento por 10 años de los aparatos y su operación, y cuyo plazo máximo e instalación será hasta mayo del 2024. Bueno, se están tomando más en serio las cuestiones con relación a esto de la hidrovía, porque para Paraguay, en este caso, embajador González Lapeire, la hidrovía es fundamental. El 90% de todo lo que sale de acá y va al mundo y viceversa, pasa por la hidrovía. Si nos obstaculizan la hidrovía, si nos ponen piedras en el camino, por supuesto, nosotros nos vamos a resentir, en el caso de Paraguay y en el caso de Bolivia, que también es un país mediterráneo. Pero yo comulgo lo del Uruguay, que siempre también salió a favor de Paraguay en muchísimos momentos difíciles, porque creo que vamos a tener un puerto también a disposición nuestro, allá en cerca de Montevideo, o en Montevideo, por lo menos escuché decir, a partir de ahora, esto lo dijo el propio presidente de ustedes, y está apoyando esto y viene trabajando hace bastante tiempo. Pero al respecto, con autoridades paraguayas y por supuesto con el actual presidente, actual gobierno. Pero embajador González Lapeire, ¿cuál sería el siguiente estadio? ¿Se tienen que reunir cancilleres acá? ¿Qué hay que hacer para aclarar estas cosas? ¿Y cómo Argentina puede o debe de bajarse de ese caballo montado como que va a conquistar el mundo y a contramano, ¿verdad? Viene el caballo a contramano, con toda la Argentina a cuestas, o por lo menos con sus directivos, porque no hay que mezclar acá. El pueblo argentino es fabuloso, pero sus
gobernantes son los que están armando esta historia, y sabemos inclusive los intereses que vienen del sector kirchnerista, en este caso, lo decimos así, con todas las letras, pero hay mucha tela que cortar. ¿Cómo se podría, digamos, allanar esto? Ya sé, usted también expuso esta historia, porque acá, por ejemplo, en un diario, en La Tribuna de Asunción, dice: ayer fue convocado el embajador de Argentina, ya le dije, a la Cancillería, y mientras negocia con Argentina, Paraguay pide suspender el peaje y el canciller convoca al embajador. Bueno, por un lado. Y después lo que dice usted también, Edison González Lapeire, sobre el peaje en la hidrovía, que ya lo mencionó, es una relación completamente caprichosa e injusta. Repasa las frases más destacadas. O sea, en mi opinión, este artículo repasa las frases más destacadas suyas. En mi opinión, dijo usted, la República Argentina tiene derecho a cobrar la tasa de peaje en la medida en que se trate de una tasa, es decir, cuando es un principio elemental de derecho tributario el que establece una distinción entre impuestos y tasa. La tasa requiere una razonable y equivalente prestación por parte de aquel que quiere percibirla. Inclusive Eduardo Feynman dijo: tengo entendido que desde Menem hasta el 22 no se cobró en ese tramo. Lo que yo le pregunté también a este empresario naviero que estuvo ayer con nosotros, Luis Ortega, cuyo material se lo pasé a usted, donde él claramente, yo le hice la consulta: ¿hace cuánto que usted está en todo esto? Y hace muchos años, casi 40 años, y es la primera vez que se aviene una cosa como esta. Y ya me callo porque yo quisiera escucharle a usted. ¿Qué hay que hacer a partir de ahora, embajador? Porque esa es la pregunta, la consulta, porque no podemos seguir nosotros siendo golpeados por un vecino que debería de ser amigo y no un inquisidor. Nosotros ahora, ustedes también tuvieron sus bemoles con Argentina, históricamente. O sea, ¿qué hay que hacer? A ver. Bueno, permítame que haga una introducción filosófica a esta respuesta. Heráclito, hace 2500 años, decía que nunca nos bañamos en el mismo río. Ah, sí. ¿Por qué? Porque el río cambia y nosotros cambiamos. Y Napoleón Bonaparte decía que lo único constante, lo único permanente es el cambio. Y usted me dice ahora, y yo le digo: ¿qué va a pasar con Argentina a partir del mes que viene? Vamos a esperar. Es decir, hay un panorama bastante aleatorio que requiere, en definitiva, cierta paciencia para que la Argentina, que es un protagonista principalísimo del Mercosur y de todo el sistema de la Cuenca del Plata, tenga las nuevas autoridades. Yo diría, paciencia. Vamos a esperar, vamos a hacer un intervalo y esperar a ver qué sucede en el acto electoral que va a tener el próximo mes la República Argentina. Bueno, muy interesante y maduro lo que expresa usted. Yendo a otros temas, pero respecto a lo que usted manejó y maneja perfectamente, esa experiencia suya desde su estadio, digamos, con diferentes presidentes y políticos del Uruguay y de la región, ¿cómo fueron esos temas encarados por usted en su momento respecto a estos señores que obviamente tenían el toro por las astas y de repente llamaban o lo llamaron para ciertas consultas? ¿Cómo fue la respuesta suya? Bueno, nosotros, es decir, mi función fundamental fue la de negociar temas de carácter técnico. Hablaba del derecho del mar, que aclaro, yo no fui el redactor, fui uno de tantos que integraron la conferencia de derecho del mar, las distintas conferencias de derecho del mar que se llevaron a cabo y que culminaron en Kingston, Jamaica, en el año 1982. Yo creo que en esta materia es fundamental generar un ámbito de negociación con especialistas.
Cuando ponemos gente que no tiene la menor formación técnica, que no conoce ni la terminología técnica del tema que se va a tratar, estamos generando un diálogo de sordos, porque Claro. es obvio que es fundamental conocer a cabalidad, desde el punto de vista técnico, todos los aspectos de la discusión y de la posibilidad de conciliar intereses contrapuestos. Nosotros, fíjese, la experiencia que yo tuve con el Tratado de Río de la Plata fue muy importante. Fue un conflicto muy duro que tuvo el Uruguay con la Argentina desde que se inició la independencia de mi país en el año 1828 con la Convención Preliminar de Paz. Para establecer el ámbito territorial de validez de la norma jurídica de Hans Kelsen y establecer los límites no solamente de la frontera con el Brasil, sino también con la República Argentina, en el río Uruguay, en el río de la Plata y más tarde, a partir de 1969, en el ámbito marítimo que se había extendido hasta los 200 millas. ¿Y cómo se alcanzó ese resultado? Convocando a especialistas de los dos países que hablaban el mismo idioma, Claro. que generaban un ámbito de mucha cordialidad. Yo tuve el privilegio de negociar con especialistas argentinos de altísimo nivel. Recuerdo a Julio Barberis. Julio Barberis, para mí, la máxima autoridad en recursos naturales compartidos del siglo XX. Fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de la Corte Internacional de Justicia, fue profesor de la Academia de La Haya, como fui yo, una figura extraordinaria. Y estoy con un hombre que sabe mucho, aprende y puede conversar y buscar soluciones. Lo que no puede hacer es hablar con una persona que no sabe nada. Y esto se está dando en algunas comisiones que para darles un puestito a aquellos que no tuvieron suerte en el proceso electoral, los ubican en organismos de carácter técnico y hacen un papel meramente decorativo. Algunos se recuerdan simplemente después de que cumplieron sus funciones por haber dicho que había que mejorar el ajuste del aire acondicionado porque hacía mucho calor. Sí, esas fueron sus intervenciones. Yo creo que ahí hay un aspecto fundamental, tomar en cuenta a los especialistas y después, sobre la base del acuerdo de los especialistas, entonces la decisión política. Lo que no podemos hacer es dejarle a los políticos la responsabilidad de tomar decisiones sobre aspectos técnicos. Muy interesante. Y bueno, respecto al Mercosur de vuelta, el significado del Mercosur para usted, más allá de este impasse por el momento con Argentina, en este caso Paraguay y Argentina, apoyado Paraguay por todos los otros países mencionados. ¿Qué es el Mercosur o cómo debería de funcionar a su criterio el Mercosur? ¿Cómo se podría hacer realidad el Mercosur? Bueno, mire, yo estuve en representación del Partido Colorado, integré la comisión que asesoró al gobierno de la República de la época, del año 1990, 1991, en todo el tema de si ingresábamos o no al Mercosur. El tema era que nosotros con la Argentina teníamos el CAUCE, el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica, y teníamos un acuerdo similar con el Brasil, que era el PEC. Estamos hablando de dos países con los cuales nosotros tenemos vínculos comerciales muy importantes, y eso implicaba un sistema de aranceles beneficioso para ambos países, para los países vinculados. A nosotros, ¿qué nos sucedió? Tanto al Paraguay como al Uruguay. La Argentina y el Brasil nos presentan el proyecto y dicen, señores, o se suben o no se suben. Claro. Si no se suben a este tren, se acabaron las ventajas arancelarias. Y había que subirse. Había que subirse, porque ¿cómo hacíamos? El Brasil era en ese momento nuestro principal mercado, después en la actualidad es China, pero después viene Brasil. Había que subirse y lo subimos. Esa es la realidad. Ahora, se han hecho esfuerzos. Yo creo que la prédica del presidente de la calle Pou está sonando cada vez más fuerte. Es necesario que el presidente Lula acceda a algunas de las argumentaciones que el presidente de la calle Pou ha hecho sobre el Mercosur. Y bueno, ya le digo, vuelvo a lo que dije anteriormente. Vamos a esperar.
poquito que pase con la Argentina. Pueden haber, como decía en una radio de Colonia, van a haber más noticias para ese boletín. Van a haber más noticias. Qué bueno está. Usted mencionó China, por ejemplo. ¿Cómo hizo el Uruguay para abrirse paso, amén de conformar el Mercosur, abrirse paso hacia China continental en este caso? ¿Cómo hizo y cómo soportó, entre comillas, presiones aquí regionales, como que se molestaron los otros países por esa decisión unilateral tomada por el Uruguay? Bueno, da la casualidad que yo integraba la delegación del Uruguay a las Naciones Unidas en el año 1971. Es decir, que yo viví todo el periplo de la expulsión de Taiwán. Aclaro que estuve en Taiwán en el año 1992, invitado por el gobierno taiwanés, pero en el año 1971 la situación era muy difícil para Taiwán. Albania había presentado un proyecto para que fuese expulsada y su lugar lo ocupase, incluso en el Consejo de Seguridad, la República Popular de China. En esas circunstancias, recuerdo a George Bush padre, que se acercó al canciller uruguayo, que era José Antonio Mura Otero, y le dijo que iba a prosperar la tesis dual, que las dos Chinas iban a permanecer. En esas circunstancias, el embajador Mateo Márquez Seré, que fue un gran diplomático uruguayo, aparte nos dijo: está equivocado, Taiwán va a ser expulsado, no tiene los votos, y efectivamente así fue. Taiwán tuvo que salir por la puerta de atrás de las Naciones Unidas e ingresó a la República Popular de China como miembro permanente del Consejo de Seguridad y como miembro de las Naciones Unidas, naturalmente. En todo ese proceso, Uruguay tenía relaciones con Taiwán. Pero obviamente una cosa es el mercado de la República Popular de China y otra cosa es el mercado taiwanés. Es decir, el Uruguay ha tenido épocas muy buenas, sus exportaciones fundamentalmente de carne vacuna y de soja en estos años, gracias al mercado de la República Popular de China. Y en esta materia lo que prevalece son los intereses económicos. Es decir, si hay otros países que tienen más ventajas en mantener relaciones con Taiwán, es respetable esa posición. A nosotros, a la República Oriental del Uruguay, las relaciones con la República Popular de China nos han resultado sumamente satisfactorias. Tenemos algunas dificultades en cuanto a la competencia que existe con los Estados Unidos de América, todo el tema, digamos, comercial y político, pero bueno, eso es sumamente complejo y obviamente yo no estoy capacitado para ingresar en su análisis. Bueno, muy interesante. Y yendo ya al agua de vuelta, ¿hay crisis hídrica ahora mismo en el Uruguay o ya se superó eso? Al revés, ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora crisis hídrica es porque llovió demasiado. Ah, claro. Y acá también. No, tuvimos una sequía muy dura que causó muchos perjuicios, pero últimamente ha llovido y hay algunas zonas inundadas. Es decir, este es un país muy particular desde el punto de vista meteorológico. Alguien dijo que en el mismo día tenemos las 4 estaciones. Bueno, ahora pasamos de la sequía a la inundación. Bueno, sí, y sí, acá también llovió mucho, sigue lloviendo, hoy tendremos lluvia de vuelta. Y las elecciones presidenciales en su país serán el 27 de octubre del año entrante. Ya se perfilan posibles candidatos así rápidamente, para saber nosotros y estar informados. Sí, bueno, estamos en un proceso preelectoral y obviamente hay distintas candidaturas, ¿no? La última encuesta de equipos consultores le otorga al Frente Amplio, cuyo candidato más popular y que tiene mayor apoyo de las encuestas es el profesor Yamandú Orsi, actual intendente del departamento de Canelones. Le otorga el 42% de los votos que podría obtener si las elecciones fueran ahora. A la coalición de gobierno que integran los partidos tradicionales
le otorgan un 30% al Partido Nacional del presidente de la calle Pou, un 4% al Partido Colorado al que yo pertenezco, y estamos en una situación bastante precaria, y después un 2% al Partido Cabildo Abierto y un 1% al Partido Independiente. Hay 5 puntos de diferencia en las encuestas a favor de la izquierda, de la oposición, pero falta mucho camino por recorrer, y en realidad todavía no están bien definidas las candidaturas dentro del propio partido de gobierno. Bueno, agradecemos mucho la presencia suya y también esa manera tan abierta y bueno, afable suya, embajador González Lapeyre, para con nosotros. La Argentina tiene también en octubre, pero de este año, sus elecciones. Usted ya tiene más o menos la mirada prefija en aquel que podría manejar los destinos de la República Argentina a partir de, creo que noviembre o diciembre, no sé exactamente. Nos tenemos que ir rápidamente. Si sabe algo, me dice el nombre de la persona y ya. No. Yo quiero mucho a la República Argentina. Sí. A mí me han discriminado positivamente a la Argentina, además, porque por respeto a la República Argentina no puedo emitir opiniones sobre un proceso electoral en ese país. Es un tema de los argentinos, y no nos cabe a nosotros emitir opiniones en esa materia. Bueno, le agradecemos mucho. Gracias de vuelta por su colaboración para con este tema, que esperemos se allane, se encuentre alguna solución, porque todos los países acá de la región tendríamos o tienen que estar unidos y trabajar en conjunto. Esa es la única premisa que yo creo que es la correcta. Le agradecemos, embajador González Lapeyre, su tiempo y el hecho de que esté en contacto con Asunción acá a través de BM Online y todas nuestras plataformas y canales de televisión. El agradecido soy yo, me siento muy honrado por... Bueno, se nos fue la señal, se despidió ya también aquí el embajador González Lapeyre. Fue muy profesional en todo lo que nos dijo y allanó también el camino nuestro en cuanto a consultas respecto a esto que nos sucede con la Argentina. Vamos a la música desde el comienzo. Aquí está From the Beginning, Emerson, Lake and Palmer.